¿Cómo bienvenida. están? Gracias, Gina, Carmen, muchas gracias. Gina es fundadora de Contigo con el Corazón, que es un proyecto de acompañamiento a familias adoptivas. También es mamá biológica y a la vez mamá adoptiva, que ahora ya son dos jóvenes. Se ha formado en desarrollo humano y psicoterapeuta corporal. Está diplomada en salud mental, infantil, parentalidad, apego y desarrollo de la infancia. Está diplomada en intersecciones de procesos de adopción y tiene competencias clínicas de psicoterapia. Y es terapeuta de familias adoptivas, tanto en consulta individual como grupal. Y Gina vive en México y además es una muy buena amiga mía. He tenido el placer de el verano pasado poder dar un taller en su centro y la verdad es que hace un trabajo maravilloso. Gina, muy bienvenida. Muchas gracias, Carmen. La verdad es que me siento muy honrada de estar participando nuevamente en este congreso que organizas, pues que enriquece tanto a profesionales como a las familias. Entonces, pues muchísimas gracias y espero que sea de utilidad lo que voy a presentar. Te escuchamos. Bueno, voy a compartir una presentación. Nada más me pueden confirmar si se ve. ¿Sí? Bueno, pues como lo nombraste, Karma, el título de mi presentación es Familias adoptivas en consulta, el reto de acompañar la herida del abandono. Entonces, ¿quiénes son las familias adoptivas que solicitan consulta? Normalmente son mamás o papás que están en proceso de adopción. Claro que estoy hablando desde mi experiencia en México, con familias mexicanas. Son mamás y papás que están en proceso de adopción y casi siempre están derivados por las instituciones. Las instituciones les dicen, oye, está muy bien todo tu expediente, pero necesitas más formación o necesitas terapia, necesitas sanar tus duelos por no poder tener hijos biológicos o por la renuncia a un hijo biológico, o es un requisito para continuar con el proceso. También ya estamos teniendo una mejor cultura de adopción y entonces hay parejas que solitas, sin que las instituciones se los pidan, van a un acompañamiento, solicitan el acompañamiento. También son mamás y papás con hijos preadolescentes y adolescentes. Esto es importante mencionar porque pues en la preadolescencia y de adolescencia empieza a aparecer justo el sentimiento de abandono y empiezan a ver ya desde niños ciertos comportamientos que son un poco disruptivos y entonces las mamás y los papás llegan un poco desesperados porque no saben qué pasa con el niño y qué hacer con él o con la niña. Y también llegan hijos adoptados, tanto niños que los llevan sus papás, adolescentes y también adultos. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo trabajar la herida de abandono, que es un reto en terapia. Y entonces, pues, ¿qué es la herida de abandono? Monse la pastora nos dice que no es lo mismo saberse adoptado que comprenderse adoptado. ¿Qué es esto? O sea, cuando los niños son pequeños y les hablamos de su historia, de cómo llegaron a casa por medio de la adopción, que no estuvieron en nuestra panza, pues entonces ellos dicen, ah, bueno, soy adoptado, no estuve en la panza de mi mamá o en la tripa de mi mamá, como dicen en España. Y así pasa la infancia, pero una vez que entran a la preadolescencia, como por ahí de los 9 años, empiezan a darse cuenta de que, ah, caray, entonces para que yo haya sido adoptado, pues tuve que estar en otra panza diferente a la de mi mamá. ¿Qué pasó con esa panza? ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Por qué no se quedó conmigo? Y ahí empieza la comprensión de la adopción y se instala este sentimiento de abandono. Y este sentimiento los va a acompañar a lo largo de su vida. Y esto nos lo dice muy gráficamente Vandita García cuando habla del calzado de la adopción. Porque ella dice, este es un sentimiento que nos va a acompañar siempre. Es como unos zapatos. Muchas personas hablan de este sentimiento como una mochila, que los niños ya llegan a la casa, a nuestra casa adoptiva, con una mochila.
pero Bandita dice, la mochila la verdad es que te la puedes quitar y dejarla por ahí. Los zapatos o el calzado no, ese siempre lo tienes puesto. Entonces, a veces ese calzado ni lo vas a sentir, ni vas a sentir que lo traes puesto y vas a ir muy cómodo por la vida. Pero va a haber momentos en el que vas a sentir que te aprieta, que te lastima, como si tuvieras una piedrita dentro que no te deja caminar bien. Y son esos momentos de vida en donde aparecen ciertas crisis por este sentimiento de abandono, que los acompaña a lo largo de todo el ciclo vital. No siempre se siente y se percibe como doloroso, pero en ciertos momentos sí. ¿Por qué es un reto acompañar la herida de abandono en las personas adoptadas? Gonzalo Silva, que es un psicólogo chileno, dice que es un duelo no reconocido y hay una ceguera social. Socialmente no es reconocido. Esto ya lo había dicho David Rodzinski hace muchos años ya, es un psiquiatra norteamericano, y él afirma, la mayoría de los hijos adoptados se van a adaptar favorablemente a todas las formas en las que la sociedad mide el éxito. Es decir, van a crecer, se van a casar, van a tener familia, se van a relacionar con amigos, van a conservar sus trabajos. Sin embargo, el problema va a emerger en la vida de los adoptados de una forma predecible. Al hacerse conscientes de la adopción, aparece un sentimiento abrumador de pérdida. Esta pérdida no es como otras pérdidas que experimentamos en la vida, como la muerte o el divorcio. La pérdida en la adopción es mucho más profunda y no es reconocida socialmente. Por eso, pues es un reto, ¿no? Acompañarlo, porque no lo vemos, está como en una bruma. ¿Qué pasa cuando los padres y las madres adoptivos llegan a consulta? Pues en realidad lo que pasa es que hay un miedo, primero, de tocar sus propios duelos. Hay que hacer primero todo un trabajo personal, ¿no? de reconocer su pérdida o su renuncia. Y esto habla de que no hay mucho trabajo personal. Y esto lo digo, claro, por lo que veo en consulta yo trabajando, pero también porque yo soy mamá adoptiva y el mismo proceso pasé. No hay trabajo personal antes de recibir a nuestros hijos. Entonces es súper importante empezar por ahí. Hay miedo de lastimar al hijo si hablamos de su origen. Entonces no le quiero decir porque va a sentir feo y no quiero lastimarlo. Pero si nos vamos un poquito más profundo, pues en realidad también hay miedo de lastimarse a sí mismos con esta historia, porque es pues volver a tocar ese duelo de infertilidad en la mayoría de los casos, o de renuncia. Hay un miedo de competir con la madre o con el padre biológico. Ellos, es como, si yo la reconozco, si yo reconozco que está aquí, entonces no la voy a poder, ella va a ocupar mi lugar. Hay un silencio sobre la historia de origen, hay una dificultad en acompañar la construcción de identidad, hay una falta de conexión emocional con nuestros hijos y creemos que con el amor basta. Hay creencias sociales que van a minimizar la herida de abandono. Entonces, ellos, es como todas estas mitos sociales que es madre solo hay una, madre es la que cría, etcétera. Y entonces toda la familia extensa y la red que nos rodea nos viene diciendo, oye, ¿por qué tiene esos comportamientos? Y mira esta gran oportunidad que le estás dando al adoptarlo, ¿no? Entonces, como que todo desde fuera nos viene todas estas historias, ¿no? Que no nos ayudan a acompañar y sobre todo a conectar con nuestros hijos. Por eso esta imagen que pongo aquí de que como que se rompe esta conexión por todos estos miedos, y en realidad todo es miedo, lo que está abajo de todo eso es miedo. ¿Qué pasa con los hijos adoptados cuando llegan a consulta? Pues en realidad ellos no tienen este lenguaje de tengo una herida de abandono y por eso vengo a consulta, la quiero sanar. No es así. Ellos llegan muchas veces porque los papás los traen a consulta, a los niños pequeños y a los adolescentes, o adolescentes ya más grandes o adultos, pues llegan, pero tampoco sabiendo muy bien qué es en realidad lo que les está pasando. Simplemente tienen una sensación
pues de vacío, así como se ve en esta foto, que no comprenden de dónde viene. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones no son validadas. Las conductas que tienen no son comprendidas. Solamente se porta muy mal, pero no se comprende de dónde viene ese comportamiento. Viven en soledad, este sentimiento de abandono, no hay permiso de hablar o de mostrarse, hay poca comprensión de lo que sucede en sus cuerpos, sensaciones, emociones, no comprenden qué es lo que les está sucediendo, hay ansiedad y depresión, y esto lleva a autolesiones, adicciones, pensamiento suicida, a esconder emociones con la comida, escapar de casa, hay dificultad para interrelacionarse y hay un conflicto de lealtades. Es este vacío, pero lo que quisiera dejar muy claro en esta presentación es que son las dos cosas al mismo tiempo, se presentan. Entonces, como hay una desconexión de parte de los padres porque no sabemos cómo, si no es un juicio, porque yo estuve ahí también, no sabemos cómo. Y esto genera un vacío en nuestros hijos. Entonces, como que se perpetúa esta sensación de que, claro, a mí me abandonan. Esto es algo que pasa en mi vida, ¿no? Me abandonan. Entonces, esa sensación es como muy dolorosa. Entonces, ¿cuál es el trabajo que debemos hacer con los papás y las mamás? Primero, trabajar su propia historia, las heridas, las creencias, su forma de cómo fueron criados, el sistema de apego que tienen. Todo esto se puede ir trabajando con baterías que ya están hechas y creadas por psiquiatras y psicólogos que ya nos llevan ventaja en esto. Entonces, empezar a trabajar con ellos todo esto, aprender cuál es su sistema de apego, cuáles son sus creencias, sus heridas. Aprender de competencias parentales. Entonces necesitamos dar mucha psicoeducación, o sea, los terapeutas necesitamos saber mucho sobre adopción y cuáles son las competencias parentales que los padres y madres adoptivos requerimos para acompañar de la mejor manera a nuestros hijos. Tener congruencia con nuestra historia, empatía con la historia de nuestros hijos, aceptación positiva e incondicional de nuestro hijo completo, con su historia, con sus comportamientos, con su enojo, con todo. No solo cuando se porta bien, sino todo el tiempo aceptarlo incondicionalmente. Aprender a conectar con nuestros hijos, ver más allá del comportamiento, es un trabajo importante que tenemos que hacer en terapia. Aprender a validar emociones, integrar a la familia biológica. ¿Qué me pasa cuando hablo de la mamá biológica? ¿Qué siento cuando hablo de ella? Cuando la integro a mi familia. ¿Cómo logro integrarla a la mamá y al papá o a la familia biológica? ¿Cuáles son mis recursos internos y externos? Porque los recursos internos de los padres se convierten en los recursos externos de nuestros hijos. Eso es muy importante. Entonces, reconocer qué recursos tengo, porque eso va a apoyar a mi hijo a reconocerse. Saber de qué se trata la parentalidad terapéutica y mandar talleres, grupos. Y bueno, ahora en Contigo desde el Corazón estamos creando un grupo también para familia extensa, porque la familia extensa, papás, abuelos, tíos, primos, amigos, es la red con la que nosotros contamos para apoyarnos. Entonces, estamos haciendo un grupo para esta familia extensa, porque la familia extensa tampoco conoce ni comprende, ni entiende nada de lo que es la adopción, de la herida primaria, de las historias, de las heridas con las que llegan nuestros hijos, del trauma. Entonces es importante que ellos también estén inmersos en todo este tema. ¿Y cómo es el trabajo con los hijos adoptados? Pues primero empezamos con el cuerpo. ¿Cuáles son sus sensaciones? ¿En dónde las sienten? Bueno, yo en consulta hago como una silueta del tamaño de la persona, del niño, del adolescente o del adulto, y empezamos a ver qué es lo que estás sintiendo y a ver, ponlo aquí en tu silueta, en qué parte de tu cuerpo la estás sintiendo, para empezar a reconocer las emociones y las sensaciones primero, las emociones, hablar de la historia. Les platico rápido una anécdota que tengo con uno de mis consultantes. Normalmente cuando empezamos a hablar un poquito ya de adopción, que ya tenemos algunas sesiones avanzadas, pues hacemos pues una línea de vida.
puede ser con cartas, puede ser dibujada. Y él, su primer recuerdo era cuando tenía 8 años. Y es raro, ¿no? Normalmente pues nos acordamos pues desde los 4, 3, ¿no? Algunas personas desde antes. Y él desde los 8. Y bueno, se nos hizo un poco raro, ¿no? Que no tuviera recuerdos anteriores. Y después de seguir trabajando y de hablar de su adopción, de lo que él sabía, en realidad, qué es lo que su mamá y su papá adoptivos le habían platicado, pues aparecieron pues datos, por ejemplo, sí me acuerdo que yo tenía otro nombre, pues sí, me acuerdo que me llamaba de esta forma y ahora me llamo diferente. Empezaron a salir como esos recuerdos y de pronto en la siguiente sesión se acordó desde que tenía 3 años y se acordó de cómo jugaba con sus hermanos, de la casa donde vivía, entonces es como hay un bloqueo también emocional, como no quiero ir a ese lugar porque es doloroso, ¿no? Entonces, si se empieza a hablar, se empieza a nombrar, pues pueden poder empezar a recordar, ¿no? Y a validar su historia. Para todo esto hay que dar muchas herramientas de autorregulación, porque pues las emociones se desbordan. Entonces hay que aprender a autorregularse. Hay que hablar del sistema de apego y después de todo este trabajo, pues empezar a hablar, a trabajar con la narrativa. La narrativa que nos va a llevar a una historia, aceptar la historia y sanarla y encontrarle un sentido a todo lo que sucedió. Y también se recomiendan para ellos hay grupos de hijos adoptados, adultos, estamos también formando grupos de hijos adoptados adolescentes para que puedan pues hablar con sus pares, con personas de su edad que han vivido la misma historia. Talleres también. Como ven, el trabajo con los hijos adoptados es profundo, pero aquí la lista es un poco más pequeña que el trabajo con los papás, porque en realidad los papás podemos hacer mucho, mucho por nuestros hijos en cuanto a conexión, en cuanto a que ellos se sientan validados. Entonces, pues aquí una conclusión de esta presentación, pues es que este sentimiento de abandono, pues como dice Bandita, son unos zapatos o un calzado que nos va a acompañar siempre, toda la vida, en todo el ciclo vital. Y va a haber subidas y bajadas, y va a haber momentos de tranquilidad, pero va a haber momentos de dolor o de crisis que hay que ir superando y que podemos acompañar. Y este ya es un mensaje para los profesionales, ¿no? Que es, pues, que de alguna manera podamos hacer que esto sea, pues tener nuestra expedientes clínicos, poder compartir nuestras experiencias, cuáles han sido las formas que o los ejercicios o la forma, los enfoques que mejor han apoyado a las familias adoptivas, a los hijos adoptados, porque eso pues nos va a enriquecer, ¿no? Enriquecer para tener pues un trabajo más profesional con las familias. Y pues ya la conclusión es que lo que aquí se necesita es conexión. Conexión entre los padres y los hijos, conexión entre la familia extensa y los hijos, porque se rompió, es lo primero que se rompió en la vida de nuestros hijos, la conexión con su madre, como lo dijo Karma hace un momento. Entonces, al romperse esa conexión, nosotros tenemos que trabajar en generar una conexión sana y fuerte que los vaya sanando y que vaya dándole sentido a su historia. Entonces, bueno, agradezco muchísimo esta atención que están poniendo a mi presentación y pues no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Hola Gina, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano o que pida reactivar el micro. Bueno, parece que no hay preguntas.
Por el Creo que en el momento. chat te preguntan cuáles son las Sí, redes. mira. A ver. Bueno, las redes que tenemos es Contigo desde el Corazón. Contigo desde el Corazón, pues sí, es un proyecto, como decía Karma, que empezó hace ya 10 años y es un proyecto de acompañamiento para familias que pues nació de mi propia experiencia como mamá. Y hoy pues ya tenemos un grupo de terapeutas, todos especializados en adopción, porque es muy necesario que el terapeuta sepa de adopción cuando va a acompañar a una familia que se formó de esta manera o a una persona adoptada. Y tenemos, pues ya somos 10 especialistas en el equipo y pues brindamos consulta individual, también talleres, grupos, y bueno, es todo un apoyo que estamos dando para las familias adoptivas en México, pero también hay terapeutas que están en Colombia, por ejemplo, Ana Isabel Moreno, que está en Colombia, también es parte del equipo, y bueno, entonces y las redes lo pueden encontrar como Contigo desde el Corazón en todas las redes. Aquí Verónica nos pregunta a qué se refiere el sistema de apego. ¿Podrías hablarnos un poco? Sí. Sí. El sistema de apego es un sistema con el que nacemos, que es, nosotros cuando nacemos tenemos necesidades básicas que tienen que ser cubiertas. Y entonces, cuando esas necesidades son cubiertas por nuestra madre o nuestro padre o nuestros cuidadores principales, entonces el apego, que es la forma en la que nosotros nos acercamos a ese cuidador, el hijo es el que se acerca al cuidador principal, se forma de una manera segura, se genera ese apego de una manera segura. Pero cuando esas necesidades básicas eh, no son satisfechas, entonces el sistema de apego, pues vamos a decir que como que se rompe y entonces se genera un apego inseguro. Entonces tenemos que aprender, claro, todo esto no solo pasa con las personas adoptadas, pasa con todo el mundo. Y entonces generamos apegos inseguros como evitativos o desorganizados. Y esto lo tenemos que ir aprendiendo desde nuestra parte como papás y mamás, cuál es el apego que tenemos, porque por ejemplo, si yo tengo un apego evitativo, en donde me evado un poco de las emociones, no voy a poder conectar con las emociones de mi hijo o de mi hija. Entonces, tengo que saber cuál es mi estilo de apego y cuál es el estilo de apego que tiene mi hijo para así poder conectar de una mejor manera, aprender a conectar mejor. Aquí María Estela nos dice, súper necesarias las terapias especializadas. Yo creo que precisamente en adopción es muy importante que las personas que buscan acompañamiento lo busquen especializado, porque tiene como muchos recovecos que si realmente la persona no está especializada, a veces pueden hacer mucho daño, ¿no? ¿A ti te han llegado ya personas que hayan pasado por otros psicólogos o terapeutas? Sí, han llegado personas que han pasado por otros terapeutas, que no quiere decir que sean malos terapeutas, simplemente que no tienen el conocimiento de todo este proceso adoptivo y de todo el proceso de todo lo que es el apego, de lo que es el trauma, la parentalidad terapéutica. O sea, es mucha información que se tiene que saber para poder psicoeducar a los papás y acompañar a los hijos. Entonces, sí me han llegado y muchas veces con creencias, por ejemplo, es que mi hijo quiere saber sobre su mamá biológica y el terapeuta o la terapeuta recomienda, no, si tú eres su mamá, tú eres su única mamá, ¿no? Entonces, ahí hay pues son mitos y creencias, ¿no? Que terapeutas que no han estudiado o se han especializado en adopción, pues desconocen, y entonces viene la creencia social o el mito de madre solo hay una, y entonces pues no ayuda, ¿no? Nuestros hijos tienen dos mamás y dos papás. Sí. La familia Rangel quiere preguntar algo. Tenía la mano levantada. Si le damos acceso al micro.
Hola, muy buenos días. Buenos Mi días. nombre es Neira Zuley Suárez. Estoy conectada acá desde Bucaramanga, Santander. Y bueno, nosotros somos una familia que adoptamos un niño, lo tenemos con nosotros hace 2 meses y medio exactamente. Estamos obviamente pues muy felices, pero sí queriendo aprender mucho, ¿no? Por el reto que esto significa. La pregunta que tengo es, nuestro hijo desde el inicio, desde el primer día, inclusive desde la preparación, mostró una conexión muy buena con el papá, con mi esposo. Increíble. Desde que llegó acá a la casa, con él ha sido 100%. Conmigo le ha costado un poco más. Empecé a ver que ya tenemos, digamos que él hacia mí, una conexión un poco más fuerte casi después de los 2 meses, o sea, es decir, hace más o menos 15 días. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué se puede deber esta situación? Y bueno, algunas estrategias para poder seguir manejando esto. Muchísimas gracias. ¿A qué edad llegó tu hijo? Bueno, ¿qué pasa cuando llegan nuestros hijos a casa? Disculpe, tiene 3 años, 3 años. 3. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Casi siempre llegan como en una forma muy suave, ¿no? Como cooperando con todo, diciendo que sí a todo, a lo mejor, ¿no? Generalmente, que es a lo que le llaman la luna de miel. Después aparece ya el niño real, el hijo real. Y a lo mejor aparecen ciertos comportamientos difíciles, ¿no? Porque pues imagínate que los papás, que esto también sucede mucho, los papás tenemos toda la ilusión de recibir a nuestro hijo y nos hemos preparado muchísimo y hemos pasado muchas evaluaciones y nos entregan a nuestro hijo y nosotros tenemos toda la ilusión, pero cuando el hijo llega aterrado porque ya rompió la conexión con la mamá, con su madre biológica, con el padre biológico. Ya quizá estuvo en una institución y también ya se rompió la relación con la institución. Y llega a una casa en donde hay dos personas que apenas conoce, apenas lleva poquitas veces de verlo, en el mejor de los casos. A veces los ven una vez y se van a las casas, ¿no? Entonces, eso aterra al niño o a la niña. Y, y al principio se defiende un poco con un buen comportamiento, pero después, o buen comportamiento entre comillas, aparece el niño real. Ahora, ¿qué pasa con la mamá? Sí es más difícil la relación con la madre porque pues hay otra madre en donde, con quien ya está vinculado. ¿Y por qué está vinculado? Porque estuvo 9 meses dentro de ella. Hay un vínculo biológico y se rompe ese vínculo. Entonces, esta sensación pues, enojo, porque ella desapareció, se va a presentar o se va pues sí, se va a presentar con la mamá adoptiva, ¿no? Que además nos llamamos igual, mamá. Entonces, pues esto es difícil para el niño, ¿no? Y no sabe cómo, obviamente ellos está muy chiquito y no puede decir, es que estoy triste y enojado porque mi mamá se fue. No lo sabe racionalmente, lo sabe en su cuerpo. Entonces, por eso muchas veces con la mamá hay esta dificultad. Qué bueno que con su papá está teniendo esta conexión más fuerte, ¿no? ¿Y qué se recomienda? Pues que se comprenda esto que te acabo de decir. Él tuvo una ruptura difícil con un vínculo que ya está formado y ahora quizá está enojado o frustrado o triste o todo al mismo tiempo. Entonces, comprender, validar y eso va a ayudar a conectar mejor. Gina, Mara nos pregunta, ¿esa sensación de vacío de la que hablabas no la comprenden ellos ni los padres adoptivos? ¿Es por eso, por esa sensación por la que se portan mal?
La sensación por la que se portan mal es por muchas razones, ¿no? Puede ser porque cuando ellos estaban muy pequeñitos, hubo sensaciones en su cuerpo de que estas necesidades de las que hablaba yo antes no fueron satisfechas. A lo mejor no les daban de comer en una institución, por ejemplo, cuando ellos tenían hambre, sino cuando los cuidadores podían darles de comer. A lo mejor no los cargaban o los abrazaban cuando ellos lo necesitaban, sino cuando los cuidadores podían. Y esta sensación de tengo hambre y no me dan de comer, o quiero que me miren y nadie me mira, o quiero que me abracen y nadie me abraza, necesito un contacto con otra persona y no lo estoy teniendo, son sensaciones que se van quedando en el cuerpo. Conforme van creciendo, hay gatilladores que van a generar que se vuelva a sentir esta sensación en el cuerpo, que vuelvan a sentir. Entonces, eso es doloroso y genera comportamientos difíciles, a lo mejor un enojo o una desesperación muy grande, ¿no? Entonces, esto es lo que genera los comportamientos. El vacío se da porque no hay una conexión. Perdieron su conexión primaria con su madre y después la familia adoptiva no está pudiendo conectar. Entonces, por eso se da este vacío. Por eso es un vacío muy grande que está dentro. Entonces, vamos, no quiere decir que las familias adoptivas vamos a rellenar el vacío. Lo vamos a acompañar. Lo vamos a ir acompañando para que sane, para que sea más chiquito, que no se sienta tan grande, que se le dé un sentido, pero el sentimiento, la sensación va a ir, pues va a estar durante toda su vida. Sí, mira, María Estela también nos dice, te mando gente desde aquí en línea, que en Torreón no hay especialistas, ¿vale? Y desde Bolivia dicen, un abrazo inmenso, Gina, muchas gracias. Luego, Caro Montes nos dice, ¿por qué crees tú que no hay tanto involucramiento de la familia extensa? ¿Los papás adoptivos no hacemos lo suficiente? ¿Culturalmente queremos negar la diferencia entre la familia adoptiva y la biológica? Gina, no te oímos. Perdón. Sí, es que hay, como dije hace rato, es un tema cultural. La familia extensa pues también puede acompañarnos en el proceso de adopción y puede estar ilusionada y emocionada de que vamos a recibir un hijo o una hija, pero eso es una cosa y otra cosa es comprender que vamos a recibir un hijo o una hija que tiene una historia, que tiene heridas, que tiene todas estas sensaciones de dolor, de pérdida, de vacío, que van a generar comportamientos. Y entonces eso, al no saberlo y no comprenderlo, pues no pueden acompañar de una forma positiva a la familia. Más bien es como, oye, tu hijo se porta muy mal o ¿por qué aguantas que te diga esas cosas como tú no eres mi mamá, no me puedes regañar, ¿no? La familia extensa le cuesta mucho trabajo porque pues está toda esta carga social de mitos y creencias de que el niño, ay, pues sí, tuvo una historia difícil, pero ya está en una casa donde lo aman y donde le están dando todo el cariño y todo el amor y oportunidades que seguro no hubiera tenido. Y eso tampoco lo sabemos, ¿eh? Eso tampoco lo sabemos y en este congreso va a estar una mamá biológica que en ese momento de su vida no pudo quedarse con su hijo, pero después no sabemos, ¿no? O sea, la historia va cambiando y la vida presenta otras oportunidades, entonces tampoco podemos decir, ay, yo le estoy dando a mi hijo la mejor vida posible, es la mejor vida que le puedo dar yo, pero no sabemos, ¿no? Cómo hubiera sido su historia. Y entonces todo esto, la familia extensa, pues lo va nombrando, lo va diciendo y se va haciendo como una separación o la red no es tan fuerte, ¿no? Entonces, por eso es importante que la familia extensa también se prepare. Mira, iré leyendo algunas preguntas más. Dice, si los niños han estado en una familia guardadora, ¿es menos la sensación de abandono
o es igual para todos? Y también hay la pregunta de, ¿se puede decir el nombre de la mamá biológica si lo sabemos a un niño de 4 años? Bueno, sobre la familia guardadora o de acogida, lo que ayuda mucho la familia de acogida o guardadora es a que el niño no viva en una institución. Hay estudios científicos que hablan que han estudiado el cerebro de un niño institucionalizado y el cerebro es más pequeño, tiene menos conexiones neuronales, el desarrollo psicoemocional, intelectual también se va disminuyendo. Conforme más tiempo pasa en la institución, más disminuye. Entonces, el sistema de acogida lo que ayuda mucho es que el niño no viva en una institución. Entonces vive en una familia que tiene todo el cuidado para él, está cubriendo sus necesidades todo el tiempo cuando el niño lo necesita. Entonces eso es oro para un ser humano. Pero el sentimiento de abandono, pues sí se siente porque empieza con la desconexión principal de la mamá biológica. O sea, esa ruptura es la que genera este sentimiento. Ahora, la familia de acogida también va a desaparecer en algún momento. Hay familias adoptivas que todavía tienen relación con la familia de acogida y eso es muy, muy bueno y sano. Pero hay familias de acogida que ya no tienen relación con la familia adoptiva y esa es otra pérdida, que hay que ir a trabajar de la mejor manera. Sí es muy positivo porque el niño no está institucionalizado, pero eso no libra del sentimiento de abandono. Y la otra de la mamá, pues mientras más información tengamos, siempre va a ser mejor. Y sí hay que írsela proporcionando a nuestros hijos poquito a poquito, de acuerdo a su edad, ¿no? Para que ellos la vayan teniendo, es muy importante. Hay mamás que dejan información para sus hijos, cartas, porque ya está creciendo la cultura y entonces tenemos esa posibilidad, ¿no? En muchas casas hogar ya se piensa en eso, en que las mamás puedan dejar algo para el hijo y eso es valiosísimo, ¿no? Entonces sí, toda la información que tengamos hay que irla proporcionando a nuestros hijos, pero poquito a poquito según su edad. Y también nos preguntan, ¿desde qué edad se recomienda iniciar la terapia? Los papás, desde el primer momento en que piensan en adoptar, deben ya estar en terapia, acompañados, aprendiendo. Se da mucha psicoeducación en terapia. Entonces, ahí desde el primer momento. Y los hijos, la verdad es que si los papás dan un buen acompañamiento, tienen un buen acompañamiento con los hijos, creo que cada vez será menos necesaria, ¿no? Aquí, como dije en la presentación, los hijos van a terapia porque están, o sea, se dio la desconexión inicial biológica con sus madres, pero después no hay conexión con la familia adoptiva. Entonces, eso es lo que genera este vacío. Bueno, o que el vacío sea más grande, ¿no? Entonces, creo que si los papás trabajamos desde el primer momento, los niños cada vez menos necesitarán este acompañamiento. Hay casos difíciles en donde hubo mucho maltrato, negligencia, abuso, mucho tiempo de institucionalización, y entonces el niño, claro que va a necesitar un acompañamiento, ¿no? Pero creo que los que más se tienen que preparar son los papás. Muchas gracias, Gina. La verdad es que siempre es un placer oírte y es un placer poder ver tu trabajo. Muchas gracias por estar aquí y por compartir. Y vamos a pasar, pues, Muchas a ver... gracias. Dime. Bueno, nada más despedirme. Gracias, Karma. Gracias a todos los que están conectados desde bueno, en México es temprano. Y pues nada, estamos a sus órdenes en Contigo desde el Corazón. Y pues yo encantada de estar aquí, Karma. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti.